Merry Christmas. ¡Feliz Navidad! Gracias a todos aquellos cuyos mensajes, música y servicio han proclamado nuevas de gran gozo en esta temporada de Navidad. Cientos de millones de personas celebran el nacimiento de Jesucristo durante esta época navideña. Todo el mundo debería hacerlo. La suya fue y es la vida más grandiosa que jamás se haya vivido. Incluso desde un punto de vista terrenal, la vida mortal de Jesús de Nazaret ha tenido una mayor influencia en este mundo y en su historia que cualquier otra vida que se haya vivido. Él ha sido el tema principal de profetas y poetas durante miles de años. El arte y la música más grandiosos del mundo occidental se han dedicado a celebrar el nacimiento, la vida y la misión de Jesucristo. Filósofos y teólogos han pasado sus vidas estudiando sus enseñanzas. Esas enseñanzas han inspirado innumerables obras de caridad, manifestaciones del amor puro de Cristo. A nadie se le han dedicado más monumentos a su vida y enseñanzas que al Señor Jesucristo. Esto, por supuesto, incluye las grandes catedrales que se esparcen por el paisaje de Europa y las Américas, muchas de las cuales requirieron más de un siglo para construirse. Recientemente, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días cuenta con 171 templos dedicados y en funcionamiento, y 129 más en restauración, construcción original, diseño, o han sido anunciados por el presidente Russell M. Nelson en nuestra última conferencia general de octubre. Estas casas del Señor están en cada continente y en 74 naciones del mundo. Allí dedicamos nuestra vida a seguir a Jesucristo. Millones de personas han dado su vida y, lo que es más importante, millones de personas han llevado una vida acorde al ejemplo del Jehová, Dios de Israel. Jehová, Jesucristo nuestro Salvador. El presidente Gordon B. Hinckley no exageró cuando declaró: su ejemplo incomparable fue el poder más grande para establecer el bien y la paz en el mundo. Podemos ver un propósito y un símbolo importantes en el anuncio divino del nacimiento del Hijo unigénito de Dios. De los relatos del Nuevo Testamento aprendemos que los anuncios del nacimiento del niño Jesús en el hemisferio oriental se dieron en 3 grupos distintos, cada uno con características muy diferentes. Quienes recibieron el anuncio celestial del nacimiento eran los humildes, los muy santos y los muy sabios. El primer anuncio fue dado para los pastores de las colinas junto a Belén. Un ángel y un coro celestial proclamaron: nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, un Salvador que es Cristo el Señor. Los pastores probablemente fueron escogidos para recibir esas buenas nuevas porque eran mansos y humildes. Por lo tanto, eran especialmente receptivos al mensaje de los cielos, lo cual demostraron al visitar al recién nacido. Luego, las Escrituras declaran que, al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. La labor de ellos como pastores y los corderos que cuidaban fueron ejemplos anticipados de lo que el Salvador describió en sus enseñanzas. Además, cuando Jesús fue donde Juan el Bautista al comienzo de su ministerio, ese profeta declaró: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». El segundo anuncio del nacimiento del Mesías se dio en el templo en Jerusalén, a 2 santos obreros cuyas vidas devotas los hacían merecedores de recibir el testimonio del Espíritu Santo.
Cuando María y José llevaron al niño Jesús al templo para el sacrificio prescrito para el primogénito, Simeón y Ana testificaron de que él era el Mesías. En las Escrituras se registra que Simeón tomó al niño en brazos y bendijo a Dios por permitirle ver tu salvación, una luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y Ana, una profetisa, llegando en la misma hora, daba gracias al Señor y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Un tercer grupo se enteró de ese extraordinario nacimiento. La Biblia, en su versión ligeramente modificada por José Smith, relata que unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el niño que ha nacido, el Mesías de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. A causa de esta pregunta, no podemos dudar que fueron guiados por el Señor para sus sagrados propósitos. La Biblia enseña que nadie conoció las cosas de Dios a no ser que haya tenido el Espíritu de Dios. Esos magos eran de otra tierra y cultura, por lo que el que hubieran recibido un testimonio era un recordatorio de que el Mesías nació para todas las personas. Además, puede que haya habido otro propósito. Es posible que el valor de los regalos que los magos entregaron haya ayudado a María y a José a emprender su apresurado viaje a Egipto y a permanecer allí para salvar al niño Jesús cuando la vida de él se vio amenazada por la orden perversa del rey Herodes. ¿No es interesante que el milagroso acontecimiento del nacimiento de Cristo y algo de la importancia de ese acontecimiento se hayan dado a conocer solo a los muy humildes, a los muy santos y a los muy sabios? Como enseñó el elder James E. Talmage en Jesús el Cristo, Dios efectivamente levantó testigos para todas las clases y situaciones de los hombres. El testimonio de los ángeles para los pobres y humildes, el testimonio de los magos para el soberbio rey y altivos sacerdotes de Judea. Al recordar a Simeón y a Ana, debemos tomar la determinación de formar parte del segundo grupo, el de los muy santos, y añadir nuestro testimonio del sagrado nacimiento y su propósito en esta época de Navidad. Para nosotros no hay nada nuevo en la celebración del nacimiento de Cristo. El mensaje es eterno y conocido. Se les enseñó a Adán. Se les predicó a los hijos de Israel. Se les reveló a los descendientes del padre Leí. Una y otra vez, los profetas declararon las verdades fundamentales de las enseñanzas y la expiación de Jesucristo. Una y otra vez declararon su misión y enseñaron su mandamiento de que los hijos de Dios amen y sirvan a Dios y que se amen y sirvan unos a otros. Estas declaraciones, que se repiten a lo largo de los tiempos, son el mensaje más importante de toda la eternidad. Para quienes siguen a Cristo, estas declaraciones no se deben revisar, sino que se deben renovar en la vida de cada uno. La Navidad despierta en nosotros el deseo de extender aún más nuestros lazos normales de amor y amistad. La proclamación celestial, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, no se limita a aquellos por quienes ya tenemos sentimientos de amor y afecto, sino que apunta a la buena voluntad hacia los amigos casuales, los extraños, incluso los enemigos. La Navidad es también un tiempo para perdonar, un tiempo para sanar viejas heridas y para reparar las relaciones que se han dañado. La Navidad es una época para eliminar la arrogancia y la provocación, para contener la crítica, para practicar la paciencia,
y para restar importancia a las diferencias entre las personas. Debemos hermanar con sinceridad a todas las personas, a aquellas que son y aquellas que no son de nuestra fe, observando el mandato que Dios hizo que el profeta Moisés diera a los hijos de Israel. Cuando el extranjero more contigo en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrine entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. La Navidad es una época para recordar que todos somos hijos de un Padre Celestial que dio a su Hijo unigénito para que todos fuéramos redimidos de la muerte, y quien ha ofrecido las bendiciones de salvación y exaltación a toda la humanidad bajo las mismas condiciones. Como seguidores de Cristo, debemos ser las personas más amigables y consideradas de todas en todo el mundo. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser amables y considerados con todas las personas. Por supuesto, debemos evitar los tipos de relaciones y actividades que comprometan nuestra conducta o debiliten nuestra fe y adoración. Sin embargo, ese tipo de exclusividad no debe apartarnos de esas numerosas relaciones y actividades que implican esfuerzos cooperativos, tanto a los fieles como a los que no creen. Hace unas décadas el presidente Monson pronunció estas palabras: los pastores de antaño buscaron al niño Jesús, mas nosotros buscamos a Jesús el Cristo, nuestro hermano mayor, nuestro mediador ante el Padre, nuestro Redentor, el autor de nuestra salvación, aquel que estaba con el Padre desde el principio, aquel que tomó sobre sí los pecados del mundo y estuvo dispuesto a morir para que nosotros pudiéramos vivir para siempre. Ese es el Jesús al que buscamos. Los santos de los últimos días están facultados de manera excepcional para celebrar el mensaje salvador de Jesucristo a lo largo del año. Tenemos el don del Espíritu Santo, cuya misión es testificar del Padre y del Hijo. Somos hijos de un Padre Celestial que declaró: esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y los profetas de nuestro Salvador, quien es el Jehová del Antiguo Testamento, el Jehová Dios de Israel, han declarado su evangelio. Vino al mundo, sí, Jesús, para ser crucificado por el mundo y para llevar los pecados del mundo y para santificarlo y limpiarlo de toda iniquidad, para que por medio de él fuesen salvos todos aquellos a quienes el Padre había puesto en su poder y había hecho mediante él. Y él glorifica al Padre y salva todas las obras de sus manos. Por lo tanto, en su iglesia restaurada declaramos que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Testifico de ello en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.